La Semana Santa. Durante mi infancia, la Semana Santa empezaba con el Domingo de Ramos. Los ramos eran unos pocos folíolos de la rama de una palmera tejidos en forma de cruz. La misa solemne de aquel domingo era larga y ceremoniosa y terminaba en la procesión de la Santa Eucaristía. El lunes santo, en horas de la noche, previa misa en la catedral, salía en procesión por las calles del pueblo la imagen del Cristo crucificado. Al terminar la peregrinación, volvía al templo, donde continuaban las oraciones, las confesiones y demás súplicas al Altísimo. El martes santo, la gente se recogía en oración en los templos y capillas de la ciudad y su campiña, ofreciendo grandes ramos de flores a los santos de su devoción y encendiendo unas misteriosas y largas velas verdes, que a pesar de su color, iluminaban igual que las demás con una luz brillante y amarilla, sin ser jamás verde como nosotros pensábamos. De niños, nos aglomerábamos frente a los candelabros para ir recogiendo la cera que al consumirse derramaban las velas para hacer con ellas, y ahí mismo las figuritas que hacíamos con arcilla. El miércoles santo se realizaba la procesión del encuentro entre la Virgen Dolorosa que salía de la catedral y el Señor de la Caída que venía de su capilla en Chinchichaca. Los que vivíamos en los barrios de la calle Apurímac para arriba, como La Victoria, Maucacale, Zaguanay y Tamburco, hacíamos la procesión con el Señor, y los que vivían en los barrios del centro, El Olivo, Patibamba, Illanya y Pueblo Libre, lo hacían con la imagen de la Virgen. Ambas procesiones llenas de devotos con sus familias eran testigos del encuentro del Redentor con su madre en su camino hacia el Calvario. El encuentro se producía en la esquina de las calles Huancavelica y Díaz Bárcenas. Los rezos y las poderosas prédicas de los sacerdotes hacían llorar a casi toda la multitud, porque la Virgen María sabe quién es su Hijo, sabe de dónde viene y cuál es su dolorosa misión, pero, así como es su madre, sabe también que ella es hija suya, lo ve sufrir por todos los hombres, y de allí se irá a morir por culpa de nuestros pecados. Culminado aquel encuentro, los peregrinos disciplinadamente volvían al lugar de donde habían partido, para seguir rezando. El jueves santo por la noche se concelebraba una larga y solemne misa crismal en la catedral, donde los sacerdotes le recordaban al devoto pueblo que esa negra noche nuestro Señor Jesucristo había orado hasta las lágrimas en el huerto de Getsemaní, que había lavado los pies de sus discípulos y celebrado su última cena, porque sería traicionado por Judas Iscariote, y que antes del amanecer Pedro lo iba a negar 3 veces. ¡Qué inmensa pena! Por aquellos tiempos, la tradición de comer los 12 potajes en el Jueves Santo representaba la última cena de Jesús con sus discípulos. Muchos de los mocosos que conocíamos, sin ningún empacho, nos decían que en su casa habían comido los 12 platos y que lo mismo habían hecho en las casas de sus abuelos o de sus tíos. Cuando alguna vez a uno de esos zopencos le preguntamos qué platos le habían servido, nos comentó que su madre en el desayuno le había servido una taza de avena Quaker con leche de vaca y en platos aparte 3 panes, una palta y un pedazo de queso. Esos ya eran 4. En el almuerzo, la sopa, el segundo, el mote, la cancha, la uchucuta y siempre en un plato aparte un durazno con una pera. Con esos ya eran 10. En el lonche, una taza de café y 2 panes con mermelada de membrillo, cada uno en su plato. Y ya estaban los 12, sin contar la sopa, el segundo y el mate de la cena. Ese modo de suponer que había comido los 12 platos del Jueves Santo nos resultaba un chiste, porque si la cosa era así, entonces yo me había comido casi 20 potajes, porque después del desayuno, a la media mañana de ese mismo día, me había comprado un chupete de leche y más adelante una raspadilla. Y luego vinieron los potajes del almuerzo. Ya un tanto entrada, la tarde había comido una empanada callejera, un anticucho de tripitas, un bloque de melcochas y un plato de pasteles con su gaseosa, sin contar con los platos que se sirvieron en el lonche y en la cena. La verdad es que en mi casa nos informaron que todos estábamos en ayuno para ayudar a nuestro Señor Jesucristo, que no había comido nada por esos días y que además estaba prohibido comer carne, porque en esas fechas no era cristiano sacrificar a ningún animal y que debíamos comer nuestro chupe de calabaza y de segundo un filete de pescado bonito, frito y encebollado con arroz blanco. Alguna vez, debido a los problemas de refrigeración, el pescado que llegó al pueblo, si bien no estaba bombado, pero sí algo pasadito, y cuando hicimos saber nuestro repudio por el olor y sabor del pescado, nos dijeron: van a tener
que comerse todo y sin chistar, porque cuando nuestro Señor Jesucristo estaba clavado en la cruz y dijo: «Tengo sed», un soldado romano amarró una esponja en la punta de su lanza, la remojó en vinagre y el desgraciado se la restregó en la boca del Señor. Y este, a pesar de ser el Hijo de Dios, no dijo nada, más al contrario, le perdonó al malvado. Toda la Semana Santa, pero especialmente los jueves, viernes y sábado santo, en casa se guardaba un respetuoso silencio, pero mi madre y mis hermanas iban más allá, pues yo sentía que las afligía un profundo dolor por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el pueblo, todo el vecindario estaba afectado por un sincero dolor masivamente compartido. Incluso los niños no podíamos andarnos con remilgos y caprichos, y no debíamos llamar a las personas por sus apelativos, lanzar insultos o maldiciones, mucho menos pronunciar groserías. Los varones adultos, si podían, se vestían de negro, pero las mujeres, obligatoriamente. Además, estas debían asistir a las misas, los rosarios y cualquier otro acto de fe y culto, con un velo negro que les cubrían las cabezas y con un rosario entre las manos, algunas de ellas para señalar que tenían una alta alcurnia española. Levantaban sus velos con una hermosa peineta. En general, todos nos sentíamos culpables por la crucifixión del Hijo de Dios. El Viernes Santo, muy de madrugada, cubiertos con una frazada para conjurar el frío, nos encontrábamos en la calle de todos los joros, para escaparnos de la latiguera que debían darnos nuestros padres, para ayudar a nuestro Señor Jesucristo en su flagelación, pasión, stoo y muerte. Seguramente sería con el temible San Martín, que estaba colgado todo el año en una parte visible de la casa, solo con el objeto de hacernos saber que había reglas que respetar y cierto tipo de comportamientos que debíamos asumir, para no caer en alguno de los 7 pecados capitales que te podrían llevar directamente al infierno. Pero además, debías cumplir al pie de la letra los 10 mandamientos de la ley de Dios, así como no ser cochino, porque se veía muy feo y te podías enfermar. Cuando indagabas sobre el significado de todas esas prohibiciones, te respondían: todo tiene su lugar, así que no creas que te puedes salir con la tuya cuando quisieras y como te diera la gana. La verdad es que nunca me latigaron, y creo que tampoco a ninguno de los niños del barrio, pero todos se inventaban una historia para decirnos cómo se habían escapado de los sanmartinazos del Viernes Santo. Unos decían que habían hecho un muñeco con sus almohadas, al que habían tapado con sus frazadas, y a ese monigote fue al que azotaron, mientras que él debajo de la cama se quejaba de dolor. Otros que le habían quitado el San Martín al azotador y lo habían lanzado al tejado, otros a la casa del vecino y algunos más exagerados al fogón de la cocina. Tampoco faltaron los que dijeron que antes de dormir se habían puesto varios pantalones y chompas, y por más que muy de mañana los flagelaron, no les dolió nada. Otro más fantasioso decía que se había escapado por el hueco sin vidrio de la ventana de su dormitorio al techo de su vecino, y que como un gato había caminado por sobre los tejados hasta llegar al borde del techo que da a la calle, y que desde allí, como el zorro de las películas seriales que pasaron en el cine Nilo, se había lanzado al poste que estaba plantado como a 1,5 metros y que por él acabó deslizándose hasta la calle. Finalmente, un mentiroso de verdad contaba que se había sobado el trasero con el cebo de la cola de los ratones, que tenían el poder de anestesiar, y por más que le pegaban con un San Martín, cuyas 3 puntas acababan en plomo, no sintió dolor alguno, y como sus padres solo veían que se reía, se retiraron cansados y sudorosos de esa infructuosa latiguera, pensando que estaba loco, o que el mismísimo Señor Jesucristo lo estaba protegiendo. El Viernes Santo por la tarde se celebraba una misa que se llamaba la Misa del Sermón de las 3 horas, o de las 7 palabras de Cristo en la cruz, donde no íbamos los niños, porque todos los asistentes sabían que nos íbamos a cansar, y entonces comenzaríamos a inquietarnos o llorar, ya sea de hambre, de ganas de hacer nuestras necesidades, o simplemente de aburrimiento. Para convocar a los feligreses no sonaban las campanas, porque nuestro Señor Jesucristo había muerto y todos estábamos de duelo. Entonces los acólitos salían a las calles con matracas de madera, avisando con su matraqueo que no se olvidaran de ir a la misa del Viernes Doloroso. Por la noche salía en procesión el Santo Sepulcro con el cuerpo del Señor yacente y la mente de los feligreses centrada en la pasión y muerte de Jesús en la cruz
por nuestros pecados. Esa procesión constaba de 2 andas. La primera con la imagen de Cristo dentro de una urna de cristal iluminada, postrado sobre un lecho de rosas blancas, acompañada por los varones con una vela encendida en la mano. Por detrás le seguía la imagen de la Virgen Dolorosa, vestida de luto y con un enorme corazón de plata en el pecho, atravesada por 7 puñales, acompañada por las señoras cubiertas de velos negros y también con una vela encendida en una mano y en la otra un rosario. Toda esta procesión se desarrollaba en un ambiente de oscuridad, silencio y recogimiento, seguida por un devoto pueblo esperanzado en su resurrección y ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. El sábado santo, desde la madrugada, previo matraqueo, se sucedían varias misas y muchas confesiones, y no pocos rosarios, pero el evento principal era la misa de gallo, que debía producirse antes de las 12 de la noche, porque en los primeros minutos del domingo debían volver a sonar las campanas de todas las iglesias del mundo, con repiques de gloria que eran alegres y hechos a vivo ritmo, porque nuestro Señor Jesucristo había resucitado de entre los muertos. El domingo de gloria, o domingo de resurrección, antes de las 9 de la mañana, volvían a sonar alegremente las campanas para la misa solemne, llena de coros y cantos de gloria, porque el Señor Jesucristo nuestro Dios, que había descendido a los infiernos y que al tercer día había vencido a la muerte, y después de andar algunos días entre sus discípulos, ascendió en carne y hueso a los cielos, para sentarse a la diestra de su Padre, el Dios creador del universo, por los siglos de los siglos. Amén.